FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Cáncer de mama triple negativo, desafío final. Es el título de la ponencia que ofrecían ayer el catedrático de la Universidad de Las Palmas, Nicolás Díaz Chico, y el doctor en Medicina y Cirugía, Eduardo Blasco Olaechea, fundador también del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. La iniciativa forma parte de las jornadas de tertulia sanitaria, salud y sonrisas, que impulsan las tres entidades citadas en el marco del programa de actos para conmemorar el 20º aniversario de la Declaración de Fuerteventura para el Desarrollo de Investigación del Cáncer. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días. Blasco padre. Efectivamente. Teníamos que hacer la puntilla, ahora ya no cabía otra. Bueno, un placer tenerles aquí, realmente. Vamos a meternos en harina. Cáncer de mama triple negativo. ¿Qué tipo de cáncer es? ¿De qué estamos hablando? Vamos a intentar definir primero para luego ir desarrollando un poco la conversación. Bueno, es una entidad que hay que definir por exclusión. Es decir, cáncer triple negativo es el que no es receptor positivo para estrógenos o progesterona y no es tampoco dependiente del oncogen ER2. ¿Y qué características tiene? Es un tipo de cáncer que no es el más abundante. Inicialmente, cuando se hace el diagnóstico, suele ser en torno al 15 aproximadamente por ciento de las personas, pero tiene un par de características interesantes. Una es que debutan mujeres relativamente jóvenes. Con mucha frecuencia las mujeres jóvenes tienen este tipo de cáncer. Y en segundo ¿De qué edad estamos hablando cuando decimos jóvenes? Ahora que la juventud se ha alargado hasta los 40, 50. Premenopáusicas. El corte siempre suele ser en torno a la menopausia, antes o después. Estos suelen ser premenopáusicos. Y segundo, que suele ser más agresivo en términos de pronóstico. Por ejemplo, el cáncer de mama que es receptor positivo tiene digamos, una supervivencia del orden del 95% a los 5 años. Mientras que este tipo de cáncer, el triple negativo, no llega al 73%, o sea que tiene una esperanza mucho peor. Y la segunda cuestión importante con respecto a él es que es un tipo de cáncer que tiene un predominio celular de lo que llamamos células madre de cáncer, que es un tipo de célula que se comporta como productora de nuevas células y que es capaz de arrugarse y de esconderse cuando llega a un tratamiento agresivo. Y por tanto es capaz de superar esa etapa de tratamiento. Sin que le afecte, digamos, el tratamiento que se está dispensando a la persona. Por lo menos sin que la acabe matando, ¿no? Y se esconde, se queda guardadita esperando una nueva oportunidad y cuando llega la oportunidad, porque ha terminado el tratamiento, de nuevo vuelve. Sale con fuerza. Sí. Esas son las dos quizás características importantes. Es decir, se define por exclusión, es decir, lo que no es receptor positivo y lo que no es HER2 positivo. Y un poco la característica es esa. Y también como se define por exclusión, también significa que hay en ese conjunto hay tal vez digamos, una variedad genética mayor que nosotros. Es bastante variable en términos. Lo cual significa que encontrar un tratamiento para el conjunto de este triple negativo va a ser complicado. Va a ser difícil que un solo tipo de medicamento sea capaz de acabar con todos ellos, ¿no? ¿Y qué factores hacen que ese desarrollo tenga mayor incidencia? ¿Qué factores son genéticos? ¿Estamos de alguna forma determinados o hay factores ambientales? No lo sabemos muy bien. En realidad conocemos cómo se generan los otros. Es decir, por qué aparecen los que son dependientes de estrógenos, por qué aparecen los que son dependientes del oncogen ER2, pero estos cuesta más. Y en general lo que tendemos es aplicar un poco la teoría general de por qué se produce un cáncer. Es un conjunto una acumulación de un número crítico, superior a 10 probablemente, de alteraciones genéticas importantes que tienen que ver o bien con mutaciones o pérdida de material genético, o bien con silenciamiento. Ahora se ha está muy en boga el término de regulación génica, lo que llamamos epigenética. Es decir, tú tienes, o sea, los genes, por ejemplo, que están activos en el hígado son distintos a los que tienen en el cerebro, por ejemplo. Entonces, lo que suele ocurrir en cáncer es que genes que no deberían estar activos en ese tipo de celular, lo están. Y otros que deberían estar activos y funcionando, dejan de estarlo. Esto se llama epigenética y es esencialmente un proceso de regulación, es decir, de silenciamiento o de activación en lugares inadecuados. Y esa combinación de mutaciones que producen
o bien mucha cantidad de un factor importante, o bien el silenciamiento porque no funciona algún gen, más la regulación de cosas que son normales pero que no deberían estar ahí, o algunas que deberían estar y no están, es lo que conduce a que aparezca un número crítico suficiente, en torno a 10 tal vez, poco más o menos, ¿no? No se sabe bien cuánto, que hace que aparezca este tipo de cáncer. Y esto es importante que esto ocurre en lo que llamamos células madre. Las células madre son las que, digamos, se van partiendo del óvulo inicial, del cigoto, ¿no? Del un poco como huevo, la materia prima o algo así, sí, podríamos decir, se van ¿no? diferenciando poco a poco. Hay un conjunto de ellas que tienen una diferenciación mínima, que es la que da lugar, por ejemplo, a todas las células de mama. Y en esas que están ahí, que van reponiendo, por así decirlo, a las células de los conductos, las células de los alveolos mamarios, cuando mutan esas células madre, se convierten en células madre del cáncer. Se convierten en células madre del cáncer. Y esas son las que realmente luego son peligrosas y difíciles de tratar. Ustedes esta exposición que hacían ayer la titulaban así, pero también dejaban un interrogante, ¿no? El desafío. ¿Cuál es el desafío ahora, Nicolás? Bueno, el desafío es cómo se enfrenta uno a este problema y cómo lo estamos enfrentando nosotros en Canarias. Esa es la cuestión. Dentro del conjunto de los genes que tienen que ver o que están alterados en el cáncer de mama triple negativo, hay un tipo de ellos, hay uno de ellos que es familiar para nosotros, que lo conocemos como STAT3, STAT3, STAT3. Ese STAT3 es una especie de mediocampista, si esto fuera un campo de fútbol, ¿no? Que es como un cruce de vías, es decir, es estimulado por varias opciones desde la membrana y a su vez es capaz de activar un conjunto de genes bastante grande en la célula. Entonces, las células madre, cuando digamos, después del tratamiento y van a volver a empezar otra vez a atacar, tiene una cantidad grande de este STAT3, de este compuesto. Entonces, este es un tipo de factor importante. Por ejemplo, hay hasta un 45% de cánceres de mama en general que tiene abundancia de este factor y que es determinante para que la célula prospere, invada y malignice en otros lugares. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ha sido, bueno, definir que este es una diana interesante que vale la pena atacar. Y a partir de esa definición de que sabemos que puede ser importante, ver qué ocurre cuando la destruimos, ¿no? Entonces hemos sintetizado moléculas capaces de hacerlo. Y la forma en que esto se hace, partimos de productos naturales que tienen cierta actividad inhibidora y esos productos naturales no te valen como medicamento. No le puedes decir a alguien, tómate un té con esto que ya se va a quitar. No, eso no funciona así. Tienes que utilizar ese producto de partida y hacerle cosas, enseñarle cosas que no sabe hacer. Y eso supone tal vez hacer, tal vez hemos hecho 1000 moléculas, más de 1000 moléculas hemos hecho ya. ¿Cuánto tiempo llevan investigando 20 años. En este tema 20 años ya. Cáncer, 20 años en este cáncer, en este tipo concreto. Sí, en este tipo concreto, sí. Y todavía hay mucho, no se ha avanzado tanto como se avanza. Esto no es tan, o sea, la parte de descubrimiento siempre es complicada. Porque tienes que dar con qué producto de partida puedes educar para convertirlo en un potencial medicamento. Tienes que enseñarle un montón de cosas. Y eso significa modificar la molécula por un montón de sitios, tal vez hasta hacer, cerca de 1000 variantes distintas. Y de entre esas, elegir la que puede ser el futuro medicamento. Entonces nosotros lo que hemos llegado es a obtener esas moléculas, probarlas y demostrar. ¿Probarlas en humanos? Todavía no, todavía no se ha llegado ahí. Todo se andará, pero estamos en eso. Demostrar que nosotros generamos un tumor de mama triple negativo en un ratón que se llama atímico porque no es capaz de reaccionar contra ese tipo de células y se desarrolla un tumor, teléfono. Se desarrolla un tumor que crece muy rápidamente, es un tipo muy agresivo de cáncer, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que cuando tú tienes ese tipo de tumor, empiezas a tratarlo con nuestros compuestos y consigues que no crezca, que se reduzca su tamaño y que puedas controlarlo. Y en eso estamos, ya lo tenemos, ese tema. O sea, ya han llegado a ese punto, en 20 años han llegado ahí. O sea, un montón de cosas también, aparte de esa, pero en este tema concreto, 20 años de trabajo han llegado a este sitio. ¿Qué falta?
¿Qué falta? Es que era la pregunta. ¿Qué falta es la pregunta? Bueno, hazme la pregunta. ¿Qué falta? ¿Cuál es ese desafío que estamos demandando El desafío, desde la comunidad médica y científica? El desafío ¿no? consiste en lo siguiente. Nosotros, o sea, la siguiente parte que falta ahora es convertirlo ya en un medicamento de uso humano. Y eso significa que ya no es tan difícil. Es decir, lo complicado aquí es descubrir, porque no hay dinero para eso. Lo que viene ahora es bastante dinero, pero ya es partiendo de una cosa que sabes que funciona. Ya no estás tirando barro a la pared, ¿no? Ya sabes que funciona. Entonces, esto significa ahora caminar hasta tener la autorización para uso humano. Y eso significa 1 millón de euros, tal vez un poco más. 1 millón de euros para el equipo médico que está desarrollando sí. esta investigación. Y después es cuando se podrá hacer el uso humano, cuando se podrá empezar a trabajar con humanos. Esa es la siguiente parte, la parte definitiva, la parte más digamos, intrigante, que no sabemos lo que pasará. Ese es el desafío de verdad. Porque hay una cosa que es importante también, y es que antes dije que este tipo de tumores son más o menos el 15% del total. Eso es inicialmente. Del total de cánceres de mama. Del total de cánceres de mama, sí. Eso es inicialmente, porque luego si tú miras lo que pasa con los que son receptor positivos o los que tienen activado el oncogen HER2, lo que ocurre con eso es que un porcentaje tampoco responde a sus tratamientos específicos. Y se comportan como si fueran triple negativos. De modo que triple negativo supone 1 de cada 3 cánceres de mama, en realidad. Eso supone 140 millones de personas que esperan nuevos medicamentos. Ese es el gigantesco desafío que está por delante y que estamos trabajando. Obviamente no estamos solos, hay mucha gente interesada en este tema. Nosotros hemos elegido uno que es el STAT3 porque no hay ningún medicamento inhibidor de STAT3 en el mercado. Y segundo, porque lo consideramos una diana importante, puesto que hay hasta un 45% de los cánceres de mama tienen esa diana. Pero no solo los cánceres de mama. Por ejemplo, el cáncer renal sabemos también que es dependiente de este STAT3 y posiblemente otros tipos de cáncer también. O sea que podríamos, desarrollando, invirtiendo ese 1 millón de euros, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas, sobre todo ahora que ya estamos en campaña desde esta medianoche, para que inviertan, porque además este medicamento podría dar... Yo me atrevería a decir también. Sí. Pero también un compromiso tiene que ser por parte de las administraciones, ¿no? Obviamente, Quiero decir, porque luego se revertiría también en gasto de sanidad. Lo que se invierte en investigación, pues quizás se pueda ahorrar en tratamientos a futuro, que es un poco lo que no acabamos de ver. El caso es que el concepto ahorro yo espero que se termine de alguna vez, porque llevan ahorrando tantos años tiempo. que estamos llegando a los mínimos. Pero es lo mismo gasto que inversión. Estamos hablando que este STAT3 realmente utilizado y puesto ya en humanos puede atajar otro tipo de cánceres, es lo que estamos diciendo. A veces yo creo que la jerga también es un poquito complicada de seguir. Nicolás explica muy bien, pero seguro que lo que me está ocurriendo a mí y hay también gente en su casa pues que le está costando un poquito más seguirle, pero bueno, resumiendo un poco para entendernos, esa apuesta por esa diana STAT3 que han desarrollado puesta en humanos podría ser la solución para ese 140 millones de personas que están a la espera de un tratamiento y de que alguien haga ese trabajo. Al menos para una parte. Yo creo que hay posibilidades reales de que hemos trabajado en 2 tipos de cáncer, esencialmente en cáncer de mama triple negativo y en cáncer renal de células claras, un tipo de cáncer que tampoco tiene tratamiento y que es dependiente de este tema, y funciona en ambos. O sea que las posibilidades son reales. Y la segunda cosa que quería decir, que también es importante, es que buena parte de este trabajo se ha hecho con financiación privada, privada, con inversores, son todos de Gran Canaria, y no son grandes potenciales económicos, son gente que le interesan estos temas, a veces por cuestiones de tipo familiar, les interesa por lo que sea, pero hay una cosa también clara, en Canarias se dan unas condiciones fantásticas para que la iniciativa privada financie esta clase de proyectos, porque tenemos la reserva de inversiones de Canarias. La reserva de inversiones de Canarias se puede materializar en esta clase de proyectos, en esta clase de sociedades. Es una fiscalización diferente para todo lo que es I más D más I. Claro, eso es obvio que se puede hacer. Y entonces ese sí es un llamamiento, porque aquí en Fuerteventura, y es posible que nos estén oyendo en este momento, habrá empresas que tienen necesidad
de invertir en RIC y hacemos... Eso hacía referencia yo antes de a la inversión material, privada. Sí, sí. de materializar la RIC. Vale. Este es un buen lugar, ¿eh? O sea, este es un buen lugar. Y no solo, o sea, en fin, es un ahorro que han hecho para sus empresas, pero que pueden capitalizarla de esta manera, ¿no? Ujú. Eduardo Blasco Laechea, yo sé que le cuesta un poquito estar también atendiendo a Nicolás, porque también es un placer escucharlo, la verdad que sí, pero yo sé que usted también es un hombre, una persona muy comunicativa, ¿verdad? Es el fundador del Instituto Canario de Investigación del Cáncer. Sí, junto con Nico y algunos profesionales más. Sí. ¿Cuántos científicos conforman este instituto? Pues en estos momentos, Nico lo puede explicar mejor que yo, pero varios cientos de profesionales en todas las islas. O sea, realmente el ISIC, Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que nace, y ayer lo conmemorábamos, de una iniciativa que tuvimos hace 20 años. ¿No? Ahora vamos a hablar de eso porque es el marco de la jornada, ¿no? En su día, y lo sigue haciendo, a una enorme cantidad de científicos que yo creo, y Nico me dirá si opina lo mismo, aglutina, como digo, a una cantidad tremenda de magníficos científicos que probablemente ni se conocían entre sí, y lo que es seguro, no sabíamos del potencial que teníamos todos juntos. Entonces yo creo que uno de los grandes éxitos del ISIC, luego lo comentamos si te parece, fue el darnos a conocer entre nosotros mismos. En aquella época en que estábamos en el albor de las nuevas tecnologías y por tanto no era tan habitual el WhatsApp o el Facebook, realmente era más fácil para muchos grupos científicos comunicarse con sus grupos científicos hermanos, incluso al otro lado del Atlántico, que con un grupo paralelo que estaba a tan solo una hora de Winter. Y ni tan siquiera se conocían. Uno de los grandes éxitos del ISIC fue aglutinar, como digo, a todo ese cientos de científicos, médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos, que ya estaban trabajando aquí a altísimo nivel y hacernos ver el nivel potencial y real que tenía la investigación canaria y que por suerte sigue teniendo, como estaba explicando el profesor Díaz Chico. ¿Somos conscientes a nivel general? Muchas veces cuando se compara Canarias con otras comunidades autónomas parece que no siempre pues sale tan bien parada. A nivel de profesionales, de científicos que están investigando, a nivel de investigación... Yo creo que la investigación en general en todo el Estado es la gran desconocida, la gran olvidada. Yo suelo decir que no es una simple opinión. Que yo recuerde, solo 2 gobiernos han tenido Ministerio de Educación e Investigación y universidades. O sea, ahí ya lo indica todo, el poco interés. Hubo una frase maldita que quedó grabada en la genética nuestra y en general de todo el mundo iberoamericano, que es que investiguen ellos. Entonces, no se sabe muy bien la razón. El mundo iberoamericano, y por ende Canarias, dejó esto al mundo anglosajón como si no viniera con nosotros. O sea, que investiguen ellos. Y así esa losa nos sigue castigando día a día y parece como un castigo divino por el resto de nuestra vida, cuando no es verdad. El Estado español, y por extensión hablo de toda Iberoamérica, tiene excelentes profesionales de un rigor y una calidad científica extraordinaria que no tienen, salvo en los recursos, que envidiar nada al mundo anglosajón. Tal vez nos falte ese castigo de autoflagelarnos y pensar que por ser altos y rubios pues son mejores que nosotros, ¿no? Sí, Pía ha hecho, yo creo, cambiar un tema que, como buena periodista, es perspicaz. Es decir, cuando se habla de ranking de investigación de las universidades, efectivamente las Canarias no aparecen muy bien ubicadas. Y eso es interesante, es una reflexión que hay que hacer, porque claro, o sea, la gente dice, pero aquí no se hace nada. No, no. Si se pusieran en una balanza inversión frente a resultados, resulta que hemos hecho milagros con el poco dinero que ha llegado. Y la segunda cuestión que es importante también, que yo no me canso de decirlo, es que Canarias, como otros lugares, ha optado por invertir en cosas concretas. Por ejemplo, la inversión mayor que se ha hecho en Canarias es en el astrofísico. De hecho, se ha llevado 9 de cada 10 euros que se ha invertido en investigación. Entonces, no están perfectamente, pero la prioridad no es el cáncer triple negativo, son los agujeros negros. Helo ahí. Muy bien dicho. ¿Cuál es en Canarias, cuál es la patología de cáncer más común?
¿Y cuál es la incidencia en la población? Porque estamos hablando, por ejemplo, sí que estamos conociendo ahora datos, sobre todo relacionados con diabetes, que sitúan a Canarias, pues bueno, un poco en el ranking dudoso de estar en la cabeza, ¿no? Sí, Pero en el caso, en el caso del cáncer, en cáncer de mama, por ejemplo, estuvimos en cabeza en toda España hace un tiempo, hace como 10 años. Y posiblemente fue porque aquí empezó el turismo antes y los hábitos alimentarios, digamos, de la sociedad avanzada llegaron aquí antes que otros lugares. No en vano, Canarias y Baleares eran los sitios que tenían más cáncer de mama hace unos años. Luego se ha ido equilibrando todo porque desgraciadamente se ha extendido esa forma de, esos hábitos alimenticios se han extendido a todo el país, pero lo fue. Ahora, ¿cuáles son los más abundantes? Bueno, estos son, siempre son los mismos, siempre son. El más abundante en la especie humana es el de colon, en Canarias también. Después, en las mujeres es el de mama. Y en Canarias también. Y en hombres el de próstata, en Canarias también. Es decir, no hay grandes diferencias en Canarias con respecto a la incidencia de otros lugares. Quizá tiene más relevancia o es más importante desde el punto de vista de la epidemiología, por ejemplo, lo que pasa con diabetes, que en Canarias sí que es más grave. Por la razón que sea, no sabemos bien cuál es. También tenía que ver, decían, con los hábitos de vida saludables, la alimentación, la falta de ejercicio, quizá esa tendencia a la obesidad también infantil. Hay un trabajo magnífico de un miembro también del SIC, como no, buen amigo y buen científico, es Antonio Cabrera, que él publicó y sigue trabajando en ello, que se llama el CDC, que es cáncer, diabetes y corazón. Sí. Y que son las tres grandes lacras sanitarias que tenemos en Canarias y muy interrelacionadas entre ellos, ¿no? O sea, esa diabetes y esa tendencia a los fallos alimenticios hace que crezca también las otras dos Cs. O sea, la diabetes conlleva sí o sí un aumento de tanto cáncer como problemas coronarios, ¿no? Fíjate que ese estudio del CDC de Canarias, de Antonio Cabrera, ha hecho una cosa interesante y es que demostrar que en Canarias ocurren las cosas 3 años antes que en otros lugares. Es decir, el promedio de edad a la cual debuta la diabetes es 3 años antes. El promedio de edad a la cual debuta la cardiovascular también 3 años antes. La gente se muere 3 años antes que en otros lugares. Y también, una cuestión que es importante también, ellos han definido un tema que es de máximo interés también, que es un tema relacionado con la cultura y el sedentarismo. Entonces, la baja formación, el sedentarismo y el alimentarse de una forma desmesurada desde el punto de vista de los nutrientes es lo que conduce a que esas cosas ocurran. Me gustaría comentar con ustedes una noticia que en Fuerteventura está creando un poco de alarma social, vamos a decir. La publica El Enfoque de Fuerteventura y se titula El Consorcio de Abastecimiento de Aguas, un matadero para decenas de trabajadores. En el reportaje se señala que durante 12 años no se aplicó la legislación y no se sustituyeron las tuberías de fibrocemento por empresas especializadas, sino que la labor la hicieron los propios trabajadores. Destacan también en este reportaje, en este trabajo, que una veintena de empleados del CAF ha fallecido de cáncer o lo padece. También aseguran que todavía quedan varios kilómetros de tuberías construidas con yeso y polvo de amianto. ¿Hay motivos para la alarma, Eduardo? Me gusta el tema, la verdad es que hacía tiempo que no hablaba de eso. Pero bueno, ya que estamos con el micrófono aquí, pues... Y hablando de cáncer. Yo tuve la oportunidad, porque me tocó, hacer un... ¿Ustedes se acuerdan del Delta? De aquella tormenta tropical que asoló Canarias hace años y que aquí una de sus consecuencias devastadoras, porque la verdad se llevó por delante muchas cosas, fue el llevarse el tejado del antiguo Colegio San José de Calasán. Eso fue una revolución porque, claro, todas las tejas contenían amianto. Es un material cancerígeno. En su momento me tocó a mí, y también con el apoyo del ISIC, como no, hacer un estudio ante la alarma social que se produjo. Incluso trajimos empresas de la península especializadas en la retirada de las tejas. Aquello costó un dineral y concluyó con que además había fallos en el propio edificio y al final se decidió tirar el edificio y hacer uno nuevo. Al margen de eso, hay muchísimos colegios, no hablando solo del Consorcio de Aguas, hay muchísimos colegios y muchísimas instalaciones en todo Canarias
que usaron la famosa uralita, ¿no? Que la uralita valía lo mismo para un tejado que para una cañería. A mí me tocó hacer la doble función de hacer un estudio epidemiológico, que me ayudó muchísimo el ISIC, y hacer también un estudio de un poco de divulgación. La asbestosis, que es el problema del amianto, ¿está relacionado con cáncer? Sí, pero está relacionado con determinados tipos de cáncer, fundamentalmente con el mesotelioma. Y pues estamos hablando de un cáncer que de alguna forma está afectado, pero también en lo que son las vías respiratorias. Pues la pleura, lo que rodea a los pulmones. Entonces nosotros hicimos, y aunque no hay un registro exacto de incidencia de cáncer en Fuerteventura, pues eso ya es otro tema, pues en el Charco, que es la zona que he tocado, es que no encontramos un solo cáncer de ese tipo en el registro histórico. Entonces, además, para quitar presión, hay que hacer entender a la sociedad, al público en general, que el amianto es peligroso si está flotando en el aire. Es decir, en aquel momento sí podía tener cierta peligrosidad porque se habían roto algunas de esas tejas. Si no, el fibrocemento puede estar siglos ahí y, bueno, pues hasta que se caiga el edificio, como ocurrió en aquel caso. Hicimos mediciones a nivel de amianto en el aire y el resultado fue 0. Y además eran empresas neutras, o sea, no dirigidas por nadie, porque tanto el ayuntamiento como el cabildo encargó estudios serios. La epidemiología era 0. Bueno, en este caso se decidió tirar el edificio, pero por razones arquitectónicas y de infraestructura. Me parece que tenía luminosis o alguna... Tenía fallos estructurales, sí, el edificio, vamos, que se caía a cachos. Entonces, después de gastarnos un pastón que parecían sacados de la Guerra de las Galaxias, con sus cascos y sus cestos, llevando teja a teja, que fue un dineral, pues al final resulta que hubo que tirar todo y hacer un nuevo edificio. Pero bueno, eso es ya la parte anecdótica. Lo que quiero decir con eso es que a veces se crean alarmas innecesarias en la sociedad. Bastante problema tenemos con el cáncer como está, como para encima alarmar a la gente con problemas que realmente no son tangibles, o por lo menos cuantificables. La ciencia tiene una ventaja, que es cuantificable. Todo lo demás son hipótesis o opiniones, tantas como personas hay. Lo bueno que tiene la ciencia es que al final es lo que tú puedes demostrar y cuantificar y ponerles un número. Y por ejemplo, lo que dicen ellos en el reportaje, me parece, aludían a que todavía quedan 10 kilómetros de tuberías de fibrocemento. Esto no repercute en la salud de la gente que consume agua. Yo estoy totalmente de acuerdo en que todo el fibrocemento tarde o temprano tendrá que ser retirado. Hay una ley de 2002 que establece que se tenía que haber retirado, no que se tenga que retirar, sino que ya... afecta solo a la administración, afecta a particulares porque no solamente Fuerteventura. Porque se usó de una forma... Canarias, que me expliquen a mí cuántos aljibes hay, cuántos tejados y cuántos colegios y no colegios tienen en sus tejados uralita, que era en aquella época, pues, vamos, como usar bloques, o sea, era inmediato. Tú ponías uralita en todo. ¿Que hay que quitarlo? Sí, claro que sí, pero la administración y a nivel particular también. Pero vamos a ver... si haces una normativa seria y lo obligas a toda la población a quitar... Está por ley, porque es una transposición creo que europea y nosotros lo hemos 2002... estudiado. Lo que pasa es que, claro, tiene un coste económico y social terrible. Entonces, primero, evitar alarmas innecesarias. Segundo, en una frase que yo repito hasta la saciedad, al cáncer hay que perderle el miedo, pero no perderle el respeto. Y entonces, bueno, sabemos que todas esas cosas y muchas más, al final tendremos que ponernos al día. Pero no crear una alarma de que porque mi cañería, mi aljibe, mi tejado tenga uralita, yo voy a tener cáncer de mama, como decíamos, no tiene nada que ver, epidemiológicamente demostrado. Consejos entonces a la hora de consumir agua del grifo, en principio no... Yo no, quitando el sabor o otra cosa, no le veo mayor problema. Insisto, demostrado científicamente porque no, como decía el profesor Díaz Chico, no hay mayor incidencia de tumores relacionados con el asbesto en Fuerteventura por encima de la media estatal. Aludían a una veintena de empleados que ha fallecido de cáncer o lo padece. Otra de las cuestiones que también se ponen de manifiesto, y yo creo que puede ocurrir en otros pacientes, no solo en los que hace referencia a este reportaje, es por ejemplo, estos trabajadores que estaban afectados por EPOC les dieron baja por enfermedad,
pero no se les reconoce la baja laboral por exposición. Fumaban. La causa principal de EPOC es fumar. Entonces no es el asbesto. No, pobrecito asbesto, pobrecito Uralita, ¿no? O sea, sí, tal vez la gente que trabajaba en la fábrica de Uralita, que había polvo flotando y no se cuidaba. O en la construcción. Puede ser, sí. O en la construcción. O sea, Esto surgió con un problema como en Estados Unidos, en que se usaba en la fabricación de edificios el asbesto de otra manera, no en fibrocemento, sino como recubrimiento de las paredes, en que entonces sí que podría ser aspirado. Pero no es el caso de lo que ocurría en el Estado español, que se utilizaba como placas de fibrocemento, como hemos dicho, en que la volatilidad del asbesto es cero. O sea, tú tienes una placa de fibrocemento y no estás respirando asbesto, pero ni un poquito. Con lo cual, el efecto cancerígeno que tienes es nulo. Otra cosa es que se rompa, pero que no es el caso de lo que estamos hablando. Y a eso me refiero. Bueno, ellos en el reportaje también se hacía ilusión a que, claro, ellos cuando se rompía una tubería o tenían que cambiarla, pues no utilizaban ningún método, digamos, de protección, ¿no? Que estaban como bastante expuestos, pero sí entendemos que es complicado dar una baja laboral cuando realmente la causa-consecuencia pues no es tan clara de definir, ¿no? Con la pregunta que usted hacía, Nicolás, ¿fumaban? Es que ya un poco nos da una idea, ¿no? De que las cosas no son realmente tan fáciles, ni son blanco ni negro. Hombre, es muy difícil opinar sobre un tema que uno conoce de oídas, ¿no? De esta forma. A mí se me hace muy difícil imaginar que esto pueda tener que ver tanta incidencia de cáncer en una plantilla, pero ¿cuántos son para tener 20 con cáncer? Es que si nos fijamos, uno de cada 3 personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. Sí, trabaje de lo que trabaje. Trabaje en lo que trabaje, o sea, no es una cuestión tan rara, ¿no? O sea, yo no he visto en los estudios que yo he podido hacer y en los que he leído ningún pico de incidencia de ningún tipo, y menos de tumores relacionados con el asbesto, en Fuerteventura. Ojo, ni en todo Canarias, que a ver si va a resultar que el único sitio que tiene Uralita es Fuerteventura, o sea, para Gran Canaria, Tenerife es lo mismo, o sea. Bueno, entonces vamos a dejar ahí ese tema. No tengan ustedes, no se alarmen, no hay causas evidenciadas para esa alarma. Tenemos aquí a 2 médicos, 2 científicos que dan fe. Sí me gustaría hablar de esos 20 años de la declaración de Fuerteventura para la investigación del cáncer. ¿Cómo era el contexto en el momento que se hace esta declaración y cómo ha sido el balance? Pues imagínese Fuerteventura, pues hace 20 años. La cifra lo dice todo. Ayer para mí fue un doble motivo de orgullo. En primer lugar, por recordar, a través de las tertulias sanitarias de Salud y Sonrisas, que le quiero recordar a los oyentes, es una asociación canaria en defensa de la sanidad pública de Fuerteventura y por extensión de todo Canarias, y que contamos con más de 4.000 seguidores en las redes, lo cual no es poco. Más de 4.000 personas preocupadas por la sanidad pública puede ser una cifra importante en nuestro contexto social. Como decía, doble motivo de orgullo. Por un lado, por recordar que hace 20 años, y el año me ayuda a decir que ya el siglo pasado se hablaba en Fuerteventura de biología molecular. A mí me parece algo que históricamente asombroso, ¿no? ¿Cómo lo pones en contexto? Pues imagínate Puerto Rosario hace 20 años, en la antigua UPE, a los mejores científicos del Estado español, de la península, vinieron, lo recordaba ayer Nicolás, de hecho, gente tan prestigiosa como Mariano Barbasit y Ángel Pellicer, que por cierto, no me canso de recordarlo, tienen calle en Puerto Rosario, en la urbanización de Las Granadas. Como decía Ángel Pellicer, jefe de la Escuela de Medicina de Nueva York durante 30 años, dice, no me han puesto una calle ni en mi pueblo, la tengo en Puerto Rosario. Ahí están las fotos que las recordó ayer Nico. Prestigiosos científicos de Iberoamérica, de diversos países, prestigiosos científicos iberoamericanos, jefes de departamento de los mejores hospitales de Estados Unidos, del Sloan Kettering de Nueva York o de MD Anderson Cancer Center de Houston, estoy pensando en Luna o en tantos otros que vinieron, pues nos reunimos el siglo pasado, en Puerto Rosario para celebrar lo que fue el embrión de lo que dio lugar
a grandes éxitos, no todos los que quisimos, en eso que nos hacíamos llamar nosotros materializadores de sueños, pero que algunos logramos hacer realidad. Luego comentaremos, me preguntabas antes, qué es el sí. El otro motivo de orgullo de lo de ayer fue contar con Nicolás Díaz Chico. Ya que está aquí, no se puede escapar, le voy a hacer la pelota una vez más, porque es un orgullo para nosotros y para todo Canarias tener a un científico de la talla internacional de Nicolás Díaz Chico. Nico, lo siento, pero lo tengo que decir porque lo siento y porque además es verdad, ¿no? Porque, como decía antes, la ciencia, por suerte o por desgracia, es cuantificable. Entonces, cuando a mí me hablan de magníficos profesores de la universidad, de tal o cual, internacionales, que no conoce, había un libro magnífico, se llama El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, Sí. que ya hace 100 años decía que la Universidad Española está llena de gente ejemplar, universalmente conocida, a la que nadie sabe su nombre más allá de los Pirineos. Pues en este caso no es así. No es así. Contamos con el profesor Díaz Chico y la ventaja que tiene la medicina es que cuando nos hablan muy bien del doctor tal o cual, que yo no dudo que sean referencias en la práctica médica, hay una cosa que es muy fácil, que es que cualquiera que tenga un ordenador, entrar en la base de datos de la Librería Nacional de los Estados Unidos, PubMed, y teclear su nombre y te sale todo lo que ha publicado. Lo que es peor, lo que no ha publicado. Claro, entonces, claro, se te caen varios monumentos científicos. Como decía, no es el caso de Nico. Entrar y poner Díaz Chico en el PubMed es estar dispuesto a pasar una larga mañana viendo todos sus artículos, porque si no recuerdo mal, Nico, estamos hablando de 20 años, pero tú llevas 40. 40 años en la investigación. Dedicado a la investigación de cáncer, hecha por un canario y en Canarias, que eso yo lo quiero hacer hincapié. Por aquello que decíamos, que investiguen ellos, pues no, señores. Sí. Si ustedes nos dan recursos, y lo comentaba Nico, el ratio producción, recursos es excepcional. Con lo cual, talento nos sobra, nos falta dinero. De aquí la llamada, no solamente a las instituciones, es una cosa que a mí me gusta recordar, sino que, y lo decía, tenemos el RIC, tenemos el SET, tenemos el Parque Tecnológico magnífico, que una de esas primeras ministras, además Donostiarra, de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ¿no? Cristina Garmendia. Cristina Garmendia, que visitó la isla muchas veces y que logramos, gracias a la voluntad de varios políticos majoreros y a la ayuda incuestionable, indispensable, del doctor Díaz Chico, que no lo ha dicho, pero que en aquel momento era director del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, esas ayudas que a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología venían de Europa, hizo que a Canarias, para parques tecnológicos, le cayera la bobería de 150 millones de euros, se dice pronto, hace años. Y por los avatares de la vida y por una visita a la isla, y con un común amigo entre Cristina y yo, que es el señor Zendoya, que era en aquel momento director del Parque Tecnológico de Miramón y responsable de la Unión Europea para la Ciudad del Saber de Panamá, Cristina vio, bueno, si es que en Fuerteventura tienen los deberes hechos, tienen el terreno, 1 millón de metros cuadrados a 4 minutos de un aeropuerto internacional y de un puerto europeo, frontera. Está a 100 kilómetros mal contados con el continente africano. Esto, vamos, esa frase que dice, no, Canarias, puente intercultural entre 3 continentes, es verdad. No es una frase dicha en campaña electoral, es la realidad. Y Fuerteventura puede y pudo, y lo hizo, aspirar a ser un punto neurálgico fantástico para el desarrollo de nuevas tecnologías. En el campo de la biotecnología, en el campo de las nuevas energías renovables, obviamente, ¿quién tiene el sol, tiene el aire, tiene las mareas y la geotermia que tenemos nosotros? Tendríamos que ser punteros en robótica, electrónica, en todas las nuevas tecnologías, no solamente ser, y esto va dirigido a los que están haciendo campaña política, sean del partido que sea, una frase en la página 32 de desarrollo de las nuevas tecnologías, luego se olvidan 4 años. No, caballero, Canarias y Fuerteventura tiene que apostar por el desarrollo tecnológico. Y yo ayer, después de la conferencia, estuvimos hablando con varios amigos,
majorero, con amistades de más de 20 años. Y yo le decía, y aprovecho la oportunidad que nos da Pía de hablar en los medios de comunicación, que los científicos tenemos pocas veces. Los políticos se pasan el día hablando, a nosotros nos tienen callados en el laboratorio, en decir, por lo que así lo pienso yo, que el gran reto que tiene Fuerteventura en estos momentos es en lograr que la generación mejor formada de la historia majorera tenga la oportunidad de reincorporarse laboralmente a la isla. Estamos en un momento histórico, con cientos de majoreros, hijos de majoreros, que están estudiando en todas las universidades canarias y del Estado, y algunas europeas, excelentemente formados, y que yo estoy convencido no tendrían ningún inconveniente, al revés, estarían deseando de poderse incorporar en el área de la medicina, que dicen que no hay especialistas para venir a Canarias. No, yo sí que les doy los nombres. De los que son majoreros y están haciendo la especialidad en este momento chiquillos de 28 años extraordinarios, farmacéuticos, electrónicos, informáticos, como el hijo de Nico, que vive aquí en la isla. Me está haciendo un gesto Nico que quiere hablar. Nico, y que me calle. Sí. Ya puesto. Ya nos hemos animado, ya me lancé. Nos hemos animado, puesto. Nos quedan 7 minutos. Pía, les digo. puedes dejar el programa. 7 minutitos, yo me marcho, les dejo aquí. No tenemos necesidad de callarnos a estas alturas de la vida. Bueno, ahí en Fuerteventura estoy absolutamente de acuerdo con Eduardo. De hecho, no mencionaste a una persona que fue importantísima en aquel momento también de la creación del Parque Tecnológico. El Parque Tecnológico tiene el 85%, el ITC tiene el 85% del Parque Tecnológico, por lo tanto tenía la llave para hacer lo que fuera. Y una persona que contribuyó enormemente fue Margarita Ramos. Margarita Ramos era la consejera de Industria en aquel momento y una persona que echó el resto, me consta, en el Consejo de Gobierno, al lado del presidente, porque solo el presidente y ella querían, los demás no quería nadie que ese parque ocurriera. Y si alguien, en fin... Bueno, que era casi un agravio para Gran Canaria y Tenerife, claro, porque éramos la delantera. Porque Lanzarote ni nos vio venir. Porque era el primero, ¿eh? Era el primero que se ponía en marcha. Eso es muy importante. La otra cosa importante que Eduardo ha dicho también es... tenemos ya todo lo que necesitamos. Todo es todo. Tenemos el Parque Tecnológico hecho. ¿Qué falta? Otra vez la pregunta. Hecho. No, tenemos el dinero. Tenemos el dinero. ¿De dónde? De la Reserva Canaria de Inversiones. Ajá. Ahí está el dinero. ¿Qué falta? Confianza en la gente joven formada. Totalmente de acuerdo. Denle ustedes oportunidad a los jóvenes que ellos saben lo que tienen que hacer. Denle la oportunidad. Pónganle algo de dinero en su mano que lo van a multiplicar por 10, por 100, por 1000. Ese es el futuro. Sí. Además, es lo que comentábamos antes, y no me canso de decirlo, es que, como dice Nico, tenemos el sitio, la oportunidad, el dinero y lo que es más difícil, la mano de obra. La mano de obra, que tú vas a entender lo que yo digo, la mano de obra no de mono azul, sino de bata blanca. Fuerteventura es una isla magnífica que de los defectos tiene que hacer virtud. Me explico. No tenemos una gran población. Lo que necesitamos es mano de obra poca, pero altamente especializada. No tenemos materias primas que nos hagan importantes. No hay carbón, no hay petróleo. Pero tenemos el sol, tenemos el aire, tenemos... entonces tenemos que fabricar... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tenemos que fabricar cosas que no necesiten materias primas, que necesiten mano de obra altamente cualificada, que pesen poco y valgan mucho. Le pongo un ejemplo. Vacunas. En una cajita, en un simple Vinter, podíamos estar inundando el continente africano de vacunas contra todas las enfermedades. Y ser esto un punto neurálgico. La ciudad del saber del otro lado del Atlántico. En vez de en Panamá, mirar para estos señores que están aquí al lado, que son todo un continente en desarrollo, que se llama África, a la cual pertenecemos geográficamente, y que son un potencial económico brutal, y que están a la falta de conocimiento, que lo tenemos nosotros. Entonces, un señor con una cajita en un Vinter puede transportar millones de euros, sin, como insisto, materias primas y sin grandes cantidades de personal, sino que esté altamente cualificado. Y lo tenemos también. Tenemos farmacéuticos, químicos, médicos, biólogos. Pues usémoslos. Démosle, como decía Nico, la oportunidad de venir a la isla y triunfar
viviendo en el paraíso. Hace falta una cosa también, retomar la dinámica que hace 20 años pusimos en marcha, en la cual no hubo nadie realmente importante en la ciencia, en el periodismo, en general, de la cultura científica sobre todo, que no visitara Fuerteventura. Ahora tenemos además el Palacio de Congreso, el Centro de Formación, tenemos una facultad, tenemos un montón de cosas. Es decir, en este momento estamos en la mejor posibilidad realmente de lanzar Fuerteventura adelante, convertirla tal vez en 20, 30 años que tenga 250.000 habitantes, de los cuales aquí se dedica a trabajar en la más alta cualificación posible del conocimiento humano. Ese es el futuro. Y además, buena parte de la riqueza ahora mismo que se produce no es ni siquiera envasable en cajitas, se envía por email. Sí. Es conocimiento, ese es el futuro. Buen clima, en fin, tenemos unas condiciones excepcionales, diría yo. Hay que volver a retomar que la gente vuelva por aquí, que la gente que sabe, tiene conocimientos, tiene capacidades, vuelva a Fuerteventura y conozca Fuerteventura. Esa discontinuidad ha sido muy mala en general. Bueno, pues un llamamiento sobre todo a las empresas, también a las formaciones políticas que están en campaña para que recojan todo esto en sus programas electorales, porque al final quizá no inviertan mucho, pero sí pueden decidir qué se hace en ese parque tecnológico o no. Quiero decir que eso también va a determinar el futuro desarrollo de la isla. Ese llamamiento hacemos. Eduardo Blasco Laechea, Nicolás Díaz Chico, un placer tenerlos, sacarlos del laboratorio, como dice Eduardo, y bueno, conocer también qué es lo que piensa la gente que está trabajando todos los días para, bueno, lograr, en este caso, el fin, ¿no? El fin del cáncer, de un tipo de cáncer, que esperemos además que, bueno, pues con ese SAT-3 me parece que era, se pueda curar no solo este triple negativo, sino alguno más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, no puedo no despedirme sin darte las gracias personalmente y a la cadena por visibilizar temas que no son habituales, pero que también existen y, como decía Nico, muy importantes para el futuro. Y yo me atrevería a decir el presente de la isla. No es habitual, por lo cual te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Me está haciendo una seña ya mi compañero Alejandro, saben que tenemos las señales horarias. Nico, otra vez nos mandan a callar. Gracias.